Buenas tardes a todos los que se están sumando a este webinar organizado por el Magíster en Analítica para los Negocios. Eh, el, Tomo ahí en el chat, algunas personas ya están saludando, Felipe Pardo, ¿no? Los invito a que ojalá ocupen el chat como una forma de interactuar, de poder ir comentando la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Y ahora les pido que lo usen para presentarse y contarnos desde dónde se están sumando, ¿no? Y así poco a poco también generar una interacción. Eh, la plataforma de Zoom tiene también una sección de preguntas y respuestas que pueden utilizar para hacer preguntas que vamos a leerle a nuestra invitada de hoy al finalizar su presentación. Ahí se están presentando Nimia Torres de Paraguay, bienvenida, Guadalupe Fuentes desde El Salvador, muy bienvenidos todos. Y mi nombre es Marco Sepúlveda, lo pueden ver en su pantalla, yo soy el director del Magíster en Analítica para los Negocios. Me acompaña Pablo Martel, que es codirector del Magíster, y Catherine Maureira, que también es parte del cuerpo organizador del Magíster, y nuestra invitada del día de hoy, que Pablo va a presentar en mayor detalle, Verónica Vázquez. Con eso le doy la palabra a Pablo Martel, codirector del Magíster, quien va a hacer una breve introducción a este webinar. Muy bienvenidos todos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto que estén acá. Eh, Les voy a mostrar un poquitito algunas características de este programa de Magíster que organiza conjuntamente la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Y eso le da una potencia muy significativa porque estas dos escuelas son líderes en la parte de ingeniería y en la parte de negocio. Y conjuntamente han organizado y estamos ofreciendo este programa de, de Magíster eh, de manera online. El perfil de egreso al cual queremos llegar con este programa de Magíster es que los alumnos, una vez que egresen de este programa, puedan percibir, puedan describir el potencial de los datos en una organización como un activo estratégico, que sean capaces de gestionar los datos, extraer, almacenar, visualizar datos, luego que sean capaces de analizar esos datos con modelos y con herramientas analíticas modernas. Eh, y por supuesto que se integra a nuestra formación todo el sello que significa estudiar en la Universidad Católica, lo cual tiene una dimensión ética, responsabilidad social y responsabilidad ética, tiene temas de liderazgo, de los cuales justamente en el día de hoy es lo que vamos a hablar eh, 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 dentro de industrias que son data driven y finalmente aspectos que tienen que ver con la comunicación, comunicación efectiva y transparente en las organizaciones y en los equipos que trabajan con analítica de negocios. Lo que estamos viendo en estos momentos es la secuencia curricular del programa. Como pueden ver en la parte superior, hay una serie de cursos que tienen que ver con toma de decisiones, que tienen que ver con mirada estratégica, que tienen que ver con la mirada de negocios de una organización. Y en la parte de abajo se intercalan también cursos que tienen más que ver con ingeniería de datos, programación, análisis de datos en Python, visualización y machine learning. El propósito de este curso, de este programa de Magíster es justamente darle al estudiante esta mirada, por una parte de negocios, de entender el activo estratégico que significan los datos, por otra parte todas las herramientas que hacen posible que ese activo estratégico llegue a la toma de decisiones. Además de los cursos básicos,
hay una serie de cursos optativos, como se puede ver en la malla, y luego un elemento muy importante de este programa es que es un programa profesional, aplicado, orientado a formar profesionales para que vayan a trabajar a organizaciones, y por tanto la actividad final de grado es una actividad, eh, es un seminario de graduación donde los alumnos en equipos de trabajo resuelven problemas reales de analítica de datos. Eh, los cursos optativos que ofrece el programa y que estaban en color amarillo en la lámina anterior tienen que ver con profundización en técnicas analíticas, tienen que ver con amplitud, aplicaciones a negocios, y tienen que ver con amplitud de otras áreas no centrales de lo que es la analítica de datos, pero donde también uno se puede especializar en temas financieros, en temas de redes sociales, en temas de aprendizaje profundo. ¿Cómo es la metodología de este programa online? Este es un programa 100% online, full online, que tiene bimestres de 8 semanas. En cada bimestre el estudiante toma 2 cursos. Cada curso tiene 5 créditos en la nomenclatura de la Universidad Católica, lo cual significa 90 horas totales de dedicación a ese curso, de las cuales 24 son horas directas, en las cuales el alumno está realizando alguna actividad o está mirando un video, y el resto son horas de trabajo personal o de preparar los controles, los quiz, o de realizar alguna tarea. Entre las horas directas hay videoclases, hay podcasts, hay tutoriales, hay evaluaciones formativas y sumativas, hay trabajo final del curso, hay foros evaluados, y hay una vez a la semana una hora de clase sincrónica, interactiva con el profesor o con el ayudante del curso, de manera de poder profundizar algún tema, de manera de poder hacerle consulta, de manera de poder tener algún tipo de interacción con el profesor. Los requisitos de ingreso para este programa de magíster es estar en posesión de un grado académico de licenciado o título profesional universitaria, ya sea en áreas de ingeniería, administración de empresas, matemática, estadística u otras disciplinas afines, tener al menos 2 años de experiencia laboral en áreas afines, y tenemos 2 vías de admisión. Hay 2 formas como uno puede ingresar a este programa de magíster. La admisión tradicional requiere mostrar dominio en programación, nivel intermedio, y dominio en estadística de nivel intermedio, pero hemos habilitado una nueva vía de admisión más fácil y más directa que llamamos PBA, Performance Based Admission, que consiste en realizar MOOCs recomendados para la admisión, y luego ingresar directamente al primer bimestre del programa y aprobar los cursos del primer bimestre. Y si uno aprueba los cursos del primer bimestre, entonces automáticamente está aprobado dentro del programa de magíster y se enrola como un estudiante regular. Entonces el proceso de postulación consiste en enviar el formulario con todos los antecedentes. Estos antecedentes son revisados. Hacemos una entrevista personal orientada a conocer mejor a nuestros estudiantes y poder conocer sus inquietudes, sus motivaciones, sus experiencias, lo cual ha sido de mucha ayuda para tener una interacción y un mayor conocimiento de quiénes son nuestros estudiantes. Luego, si es que uno usa la admisión tradicional, están las pruebas de estadística y programación, y en base a eso, o si no, lo que mencioné, el Performance-Based Admission, que no requiere estas pruebas y que el estudiante puede ingresar directamente al programa. Y con eso se comunican los resultados
este proceso de admisión. Eventualmente uno se puede eximir de las evaluaciones de la admisión a través de algunos cursos disponibles en Coursera, algunos MOOC, que si uno los tiene, los certificados correspondientes, se puede eximir de estos cursos. El costo del programa es de $10.000 o 8.200.000 pesos chilenos, y hay una serie de descuentos según características del postulante, si es exalumno UC, si trabaja en una empresa con convenio, si tiene postulación anticipada, como aparecen ahí en la lámina, hay una serie de descuentos a los cuales uno puede acceder si es que tiene ciertas condiciones. Y acá está el equipo MANE, el director que está con nosotros en este webinar, Marco Sepúlveda, quien habla, Pablo Marchal, Camila Lagunas, que es coordinadora del programa, Francisca Mendieta, coordinadora de admisión, Catherine, que también nos acompaña en este webinar como asistente de coordinación. Eso es lo que les puedo comentar sobre el programa de Magíster en Analítica para los Negocios, cuyo nombre en inglés es Business Analytics. Ojalá que se interesen y que si tienen alguna consulta, contáctenos para poder responder a sus inquietudes. Y dicho eso, vamos a lo que nos convoca, a lo central que nos convoca, que es el webinar con Verónica Vázquez. Les quiero mencionar que Verónica es psicóloga titulada de la Universidad Católica, es una distinguida profesora de la Escuela de Administración de la Universidad Católica en temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, y hace clases y talleres en los distintos programas de magíster de la Escuela de Administración, entre otros el programa MBA. Y hoy día nos va a hablar sobre desafíos de liderazgo en la era de la transformación digital. Así que dejo con ustedes. Muchas gracias, Verónica, por aceptar este desafío de venir a este webinar y mostrarnos algunos aspectos de lo que significan estos desafíos de liderazgo en esta época de transformación digital. Adelante, Verónica. Voy a dejar de compartir y te voy a dejar la opción para ti. Muchas gracias, Pablo. Voy a partir yo compartiendo para poder presentarles. Bien. Bien, muchas gracias, Pablo, por la presentación. No me voy a extender porque yo creo que todo lo importante ya está dicho. Lo que me gustaría comenzar comentando es que cuando surge todo este auge del tema de transformación digital, y ahora todo también lo que está, todo el tema de inteligencia artificial, a mí muchas veces me preguntan, bueno, pero y entonces cómo cada vez va a ser menos necesario las personas o vamos a poder en el fondo prescindir de gente, dado que va a haber un mundo en las nubes, las plataformas de datos, y vamos a poder funcionar con esos datos y además con la inteligencia artificial. Y yo personalmente creo que al final todo eso, el uso de los datos, el cómo se toman los datos, el cómo se abordan, todo, eh, y también el uso de la inteligencia artificial pasa por las personas, o sea, pasa por los individuos que conforman las distintas organizaciones, y por lo tanto el factor humano va a estar presente siempre, según mi perspectiva, o es lo que quiero creer para poder seguir teniendo trabajo, desarrollando habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, en temas más de habilidad interpersonal y de gestión personal. Por lo mismo, yo quise comenzar con esta información que es parte de lo que está puesto también en la invitación al webinar. Hoy día, tal como comentó Pablo,
la búsqueda, el análisis de los datos es un activo estratégico para las empresas, tanto del sector público como del sector privado. Y esta transformación digital ha cambiado la forma en que trabajamos las personas y los equipos dentro de las organizaciones y cómo nos relacionamos. Y ese tema de cómo se cambia la manera de trabajar y de funcionar es en sí mismo es de una gran complejidad, porque a los seres humanos, y yo lo comento desde tomando información o tomando conocimientos desde la neurociencia, nuestro cerebro, el cerebro humano, le gusta el hábito, le gusta lo que puede ordenar, predecir, controlar, más que las transformaciones, más que los cambios, le gusta que las cosas sigan como están. Por economía de energía, porque así hacemos las cosas de manera más rápida, y por lo tanto esto de cambiar los patrones de trabajo, de conducta, a partir del uso de todo el análisis de datos, es un tremendo desafío. Y quienes lideran tienen que gestionar este cambio desde cómo influyen en las personas para que piensen y tomen decisiones de manera diferente. O sea, hay gente que tiene mucha experiencia en un negocio y tú le dices, no, pero es que mira, los datos dicen tal cosa y la persona te puede mirar, y sobre todo si eres más joven o viene entrando a la organización a hacerte cargo de este tema, te puede mirar y te puede decir, no, yo lo conozco el negocio, sé de lo que se trata, y mi impresión es que por mucho que los datos digan eso, yo creo que el negocio va para este otro lado. Entonces, ¿cómo te transforma en un interlocutor válido para el otro, para poder influir en su toma de decisiones? Es parte de lo que me gustaría mostrarles también hoy día. Y hay que bajar la resistencia frente a estos cambios, tanto en las personas como en los equipos, porque el pedirle a la gente que trabaje de manera distinta genera resistencia, y mucha de esa resistencia no es una resistencia tan racional, es mucho más emocional frente a lo que significa cambiar las prácticas. Y además porque no solamente tú tienes que lograr tener buena cantidad o buena información, sino que además tienes que lograr que la gente comparte esa información, y por lo tanto esa información tiene que ser entregada de manera que la gente la pueda usar, y que pueda en el fondo también compartirse, porque si no se produce el mismo efecto de silo que sin la transformación digital. O sea, el trabajar en silo es un clásico en muchos lugares, y si yo no cambio también esa cultura, esa manera, al final los datos quedan en un área, en un lugar, en un equipo, y no necesariamente implica el cambio de cultura que esto requiere, de tomar datos, de hacer análisis de esos datos, de usar esa información para tomar decisiones y para poder trabajar en función de eso. Entonces, en esto hay un desafío de poder liderar e influir en otros. Y ahí me gustaría entrar a cómo, o por lo menos entregar algunas distinciones para esto de cómo yo logro influir para movilizar a otros. Y además, no necesariamente tengo un cargo jerárquico, o no necesariamente tengo un equipo a cargo, sino que a lo mejor tengo que influir en otro para que otro use esa información y para que otro tome esa decisión. Entonces, en esto de cómo yo influyo para movilizar y para lograr resultados, me gustaría compartir. Lo primero, que creo que es importante por lo mismo, dado que no necesariamente la persona que hace todo el análisis de datos, que busca la información, que utiliza las metodologías para esos análisis, no necesariamente a lo mejor está en el nivel gerencial. O sea, a nivel gerencial se puede decidir como parte del valor estratégico que hay que tener robustecida esta área de analítica, pero no necesariamente el que va a hacer eso está en un cargo gerencial. Entonces, yo creo que en eso es importante aclarar este mito de que si no estoy en la cima, no puedo ejercer influencia o no puedo liderar a otro. Y gran parte del liderazgo no se hace arriba, en la cúpula, en el equipo directivo, gerencial. Y es en todos los lugares donde nosotros estemos,
puede ser en una posición más intermedia de jefatura o incluso en la base. Todos nosotros podemos liderar a otros, entendiendo el liderazgo como la capacidad de influir para lograr un objetivo. Entonces, lo primero es que yo creo que a veces hay mucho más que hacer en esta capacidad de influir que lo que nosotros mismos nos creemos, porque lo asociamos a ocupar una posición que tiene que ver con un cargo, y mientras más alto el cargo, más voy a poder en ese sentido hacer cosas o empujar o gestionar cosas. Efectivamente, mientras más alineado esté el equipo gerencial con hacer estos temas, con este cambio de cultura, de forma de trabajar, se hace todo más fácil, pero no depende todo de lo que pasa allá arriba. Y por lo tanto, ustedes, los que están interesados en este tema, pueden influir independiente del lugar donde se encuentren en la organización. Ahora, para generar esa influencia, es importante tener súper claro de que para ejercer liderazgo hay una suma de elementos. Por un lado, hay características más innatas, más personales para poder influir en otros, pero también hay todo un mundo de comportamientos aprendidos, y eso es súper relevante, porque hay gente que dice, no, pero es que esta pregunta como clásica, si los líderes se hacen o nacen, ya hace tiempo que sabemos que más bien se hacen que nacen. O sea, pueden haber algunos elementos puntuales que se ha visto que son parte más del temperamento y que viene con estas características más innatas, pero el 90% de lo que hace que una persona pueda influir tiene que ver con comportamientos aprendidos, tiene que ver con que yo me aplique en trabajar en algunas conductas, y para eso se requiere primero estar en una zona no de piloto automático, sino que estar en una zona de más alerta para el autoconocimiento, para saber cuáles son mis fortalezas y apalancar mi liderazgo en esa fortaleza, y cuáles son mis brechas o mis puntos ciegos para poder gestionarlos de manera que no me jueguen una mala pasada. Y eso tiene que ver con la persona de cada uno de nosotros, manejar nuestras características más innatas y sobre todo gestionar nuestros comportamientos y aprender conductas que me ayuden a influir. Pero además hoy día no se puede pensar en que yo voy a poder liderar si no hago una buena lectura del contexto en el cual estoy, si no hago una buena lectura de cuál es la cultura organizacional en la cual estoy, si no hago una buena lectura de cuál es el contexto en el cual está mi organización o mi empresa, en el sentido más amplio, desde los temas políticos, desde los temas ecológicos, desde los temas medioambientales, me refiero, desde los temas de cómo hoy día funcionan las comunidades, etc. Y además tampoco podemos ejercer liderazgo si no entendemos cómo funcionan las personas que son nuestros seguidores. Seguidores que cuando ustedes tienen un cargo y tienen gente formalmente, claro, es más evidente esto de seguidores, que a veces no son tan seguidores, pero es evidente que uno puede ahí tener seguidores. Pero cuando yo quiero influir y no tengo gente a cargo y quiero influir en una persona de otra área para que efectivamente considere todo lo que hemos a lo mejor logrado saber a partir del uso de los datos, y quiero influir para que esa persona entienda esos datos, use la información para tomar decisiones y en el fondo agregar valor a partir de eso, bueno, tengo que tener más conocimiento de cómo funciona la otra persona, cómo funciona, cómo yo entiendo el contexto donde esa persona funciona, y también su manera de interpretar la situación y la realidad. En ese sentido, yo creo que necesitamos mucho más saber de cómo funcionamos las personas para entendernos nosotros, pero también para entender a los demás, y también mucho más sobre procesos sociales, cómo está funcionando esto de que hoy día tenemos cada vez generaciones que se van incorporando con un CT o con un mapa mental que es distinto. Y si no entendemos eso, vamos a tener un desencuentro y no necesariamente vamos a poder influir en el otro. Entonces, entender cuáles van a ser esos requerimientos, cómo vamos a retener, atraer gente talentosa que viene con un formato distinto, porque generacionalmente es distinto, es uno de los tantos desafíos que hay en relación a esto de entender a qué nosotros queremos liderar.
Lo otro que me gustaría comentar, que cuando queremos influir es porque están estos dos grandes objetivos. Tenemos una tarea que sacar adelante, tenemos un objetivo, una meta, pero también tenemos que hacer ese objetivo o lograr esa meta a través de otros, a través de construir una relación. Y esto de validarse en la relación es sumamente relevante si yo no, o sea, primero si no tengo un cargo formal y segundo si quiero que realmente la otra persona considere mi opinión, tome mi punto de vista y por eso es que tenemos que trabajar en estos dos mundos, en tener herramientas para poder mejorar lo que hacemos técnicamente, pero también tener habilidades que tienen que ver con temas más interpersonales para poder construir una relación que vaya generando confianza, que el otro confíe en que la información que yo le estoy entregando, que lo que estoy tratando de transmitirle es para el bien del otro, es porque hay un objetivo más mayor, un objetivo más corporativo, y que el otro deje que yo lo influya. Entonces, en ese sentido, también hay que construir en la relación para poder influir en el otro. Y lo que me gustaría transmitirle, que tiene que ver con esto que yo le señalaba de la resistencia, de que no es tan fácil convencer a otro, sobre todo si el otro está en una posición mayor, porque por algo ha llegado a tener un cargo más alto y a veces el éxito y el poder no son buenos consejeros de la humildad. Entonces, cuando yo le tengo que transmitir al otro que a lo mejor tiene que cambiar su decisión o lo que tenía pensado está, no necesariamente está basado en evidencia, ahí hay todo un tema de la resistencia que se puede generar para poder hacer esa transformación. Y a mí me gustaría entregarles algunas cosas en relación al tema del impacto que tiene el tema de las emociones en las tomas de decisiones, en cuánto yo dejo que el otro influya en mí, en si escucho o no escucho al otro, porque a veces nosotros en las reuniones podemos tener diferencia y pareciera que la diferencia está en el contenido, pero si uno empieza a explorar un poco, a veces la diferencia no es lo fundamental el contenido, es que la relación no está funcionando bien o que yo no estoy llegando a la persona y por eso que hoy día con la evidencia que tenemos es súper importante tener claro de que esto que nos dijeron de pienso luego existo, en realidad desde lo que sabemos hoy día de neurociencia es pienso, tengo emociones y luego existo. Y en realidad, en estricto rigor, es que nosotros somos primero seres más bien irracionales y luego racionales. Por un tema de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, le ponemos racionalidad al mundo emocional, pero vamos a funcionar siempre con este telón de fondo que es el tema de emociones. Entonces, para que ustedes puedan liderar, es importante contar con esta información y por lo tanto, influir en otros con este conocimiento. Muchas veces en nuestra cultura, y sobre todo en nuestra cultura más latina, aprovechando que hay personas de Chile, pero también de México, Salvador, Venezuela, Paraguay, eh, México, en nuestra cultura mucho del mundo emocional se asocia a las mujeres y se asocia al tema más de lo privado y no de lo laboral. Hoy día, como tenemos información de cómo funciona el sistema nervioso central, y yo siempre comento que esto tiene que ver con la posibilidad de haber podido entender mejor cómo funciona nuestro sistema nervioso central, de acá hacia arriba. En nuestro sistema nervioso central, hoy día, porque hay posibilidades de tener escáner, hoy día sabemos que el tema emocional es parte del sistema nervioso en la parte del sistema límbico, que yo se los voy a mostrar en un momento más. O sea, en nuestro cerebro está el tronco encefálico, que es la parte más primitiva del cerebro, está el sistema límbico, que es donde está el mundo emocional, y está la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada de nosotros como especie, y en el desarrollo embrionario también parte desde el centro hacia afuera. El sistema límbico, que es donde está el mundo emocional, es también más primitivo que la corteza, pero está con nosotros siempre.
siempre, y está en hombres, mujeres, desde que nos levantamos hasta mientras dormimos, siempre va a estar nuestro mundo emocional jugando un rol. Entonces, acá a mí me gustaría transmitirle algunas ideas fuerza sobre el tema del mundo emocional. Primero, que las emociones generan una activación biológica en respuesta a un estímulo. Y esta activación biológica opera en el sistema nervioso central. Cuando llega un estímulo, esa información se va a través de conexiones sinápticas a la corteza para procesar racionalmente la información. Pero parte de ese estímulo se va directamente al sistema límbico para procesar emocionalmente la información. Y por milésimas de segundo ese camino es más rápido. Incluso se le llama a ese camino, a ese circuito neuronal, se le llama el camino corto, porque por milésimas de segundo nosotros procesamos emocionalmente y eso tiene que ver con la sobrevivencia. Las emociones no son buenas o malas. Yo les voy a hablar de emociones negativas y emociones positivas y de por qué es súper importante que ustedes o que la persona a la cual ustedes quieren influir no esté en una emoción negativa y que ojalá ustedes construyan relaciones donde haya más positividad porque van a lograr muchos más resultados si eso sucede. Y cuando digo que no son buenas ni malas es porque las emociones pueden ser más displacenteras o más placenteras, pero todas las emociones están puestas porque tienen una función y tienen un propósito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Es cómo yo salgo al mundo con esa emoción. Y acá voy a aprovechar para hacer algo práctico, mostrarle esta foto de Will Smith. Yo no sé si se acuerdan de la entrega del Oscar, pero a mí yo estaba justo viendo el Oscar y yo pensé por mucho rato que esto era preparado, que había sido parte del show y después me empecé a dar cuenta que no, como mucha gente. Y uno puede decir, a ver, Will Smith estaba bien o estaba mal que le diera rabia con este humorista que se burlaba de su señora, en realidad ex señora. Eh, y eso no merece juicio, o sea, el que él le haya dado rabia no está ni bien ni mal. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Es la conducta con la que él sale frente a esa rabia. Y él sale con esta cachetada. Hay personas que lo defendieron, que estaba bien, que ubicara al humorista, etcétera, etcétera, y hay mucha gente que lo encontró inadecuado, o sea, la academia lo encontró tan inadecuado que no le permite entrar en 10 años al mismo espectáculo, porque no, lo que evaluamos es cómo yo salgo al mundo con esa emoción, y eso tiene que ver con la regulación emocional, que es una habilidad que se puede y se debe entrenar. Como les decía, las emociones entregan información. O sea, cuando ustedes tienen que influir en una persona y ven que esa persona está resistente frente a lo que ustedes quieren entregar, no van a lograr mucho por muy lógico que sea el discurso, porque por mucha evidencia de datos y de análisis que tenga, si no logran primero entender y ojalá rediseñar esa emoción en la que está el otro. Porque si el otro frente a ustedes tiene desconfianza, tiene rabia, tiene temor, no va necesariamente a tomar lo que ustedes le comenten o a usar eso o hacer algún cambio a partir de lo que ustedes quieren lograr. O sea, no van a lograr influir en ese sentido. Las emociones, también es importante saber que se contagian. Hoy día sabemos esto de las neuronas espejo, que también es un hallazgo relativamente reciente, que dentro de las neuronas espejo, dentro de las neuronas motoras, hay un grupo de neuronas espejo. Y cuando yo miro al otro, porque si no lo miro no me puedo contagiar, pero cuando yo veo al otro, visibilizo al otro, a través de este neurona espejo se refleja el otro en mi neurona espejo, y yo me contagio con lo que el otro me transmite emocionalmente. Y eso nosotros lo hacemos todo el tiempo. Nos contagiamos unos a otros si es que visibilizo al otro. Por lo tanto, si ustedes llegan a tener que interactuar con alguien, ojo cómo llegan, porque si no cuidan su lenguaje no verbal y llegan con una cara larga, con malos gestos, lo que van a contagiar es algo más bien negativo y no positivo. Y esto de que influyen la conducta, las decisiones y la calidad de las relaciones interpersonales y que impactan el desempeño y los resultados, eso está súper demostrado.
Ahora, yo les voy a mostrar por qué se sabe que esto pasa así, para que por convicción ustedes digan, ok, si yo quiero liderar, influir en otro, tengo que hacerme cargo de este tema de las emociones, tanto en mi persona, como también lo que se genera en el otro, o en qué está el otro, y poder saber en qué está, porque si no va en la línea de la emocionalidad más positiva, tengo que rediseñar eso, instalar positividad para que pasen cosas. Entonces yo les voy a mostrar acá, el cerebro visto de lado, y acá está todo lo que es el sistema límbico, este es el tronco encefálico, el sistema límbico y la corteza o neocorteza. En el sistema límbico hay dos estructuras, una que es la amígdala emocional, que se llama igual que la amígdala acá de la garganta, pero es totalmente distinto, y otro centro que es un centro que se conoce como el accumbens, que también tiene que ver con el mundo emocional. La amígdala tiene que ver con las emociones que son consideradas negativas en el sentido de que tienen que ver con la sobrevivencia, no que sean negativas porque sean malas, por si acaso, sino que por el efecto que tiene en la conducta. Y el accumbens está asociada a las emociones positivas. Entonces, tanto en nosotros como en otros, tenemos que entender si la persona está en una emocionalidad más negativa o podemos generar emocionalidad más positiva, porque no da lo mismo, no da lo mismo donde estoy. Esto yo se los voy a mandar y esto lo pueden leer ustedes, lo pueden revisar ustedes después, pero la función principal de la amígdala es en nuestro sistema de alarma. Cuando ustedes van manejando y hay un auto que no respeta la luz roja, ustedes en milésimas de segundo van a frenar. Si yo me pongo a pensar que el auto no respetó la luz roja, que es mejor que frene, ya choqué. ¿Qué es lo que hace este circuito corto que va directamente al sistema límbico? Es avisar que hay una amenaza, que hay una emergencia y que por lo tanto tengo que frenar, y luego utilizo obviamente la corteza, la parte del lenguaje, el pensamiento, y me digo a mí misma, tranquila, la sacaste barata, no pasó nada, o uso el lenguaje y le digo a la otra persona, caballero o señora, para la próxima tenga más cuidado, el susto que me hizo pasar, etcétera, etcétera. Pero esa primera respuesta de sobrevivencia está dada porque nuestra amígdala interpreta amenaza. Ahora, les quiero contar que cuando ustedes quieren cambiar la forma de trabajar de otro o hacen un comentario que el otro lo percibe como un comentario que descalifica o un comentario que tiene que ver con a lo mejor displicente, o un comentario que puede ser visto por el otro como un poco soberbio, cualquiera de esas cosas, se activa la misma amígdala. O sea, cuando yo me siento amenazada por otro en una reunión, en un trabajo, en una interacción, es como si, como si yo fuera manejando y alguien no respeta la luz roja, o como si tuviera un animal peligroso al frente y tengo que sobrevivir. O sea, el mismo mecanismo del circuito corto se activa y se activa nuestra amígdala emocional. Y si yo no regulo bien esa amígdala emocional, si no gestiono esa emoción negativa, no digo que voy a hacer esto, pero podría terminar en un arrebato y no en algo que realmente yo lo evalué y decidí salir al mundo con una conducta. Ahora, si Will Smith nos dice que él lo pensó, lo evaluó, lo analizó, es porque sí está ocupando su corteza cerebral. Si él nos dice que fue un arrebato, que en realidad no debió haberlo hecho y que vio rojo de rabia y se paró y como no había nadie más cerca, vino y le pegó la cachetada, lo que fue un arrebato. Eh, pero habría que preguntarle a él. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de preguntarle. Pero lo que tenemos que aprender es hacer una buena regulación del mundo emocional. Y lo otro que tenemos que aprender es a activar nuestro accumbens y el accumbens de otro a través de instalar positividad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un sesgo a la negatividad. Nuestro cerebro, también por la sobrevivencia, tiende a sintonizar más rápido con emociones negativas. Y eso es porque el hombre primitivo, nuestro antepasado, tenía que estar alerta no a lo que estaba bien, sino que al peligro y a la amenaza. Entonces, cuando ustedes quieren influir en otro para que tome decisiones basadas en datos, para que cambie su forma de trabajar, para que cambie la cultura en que el equipo analiza, toma decisiones, eso puede ser visto como toda una oportunidad y puede ser planteado y presentado
desde un lugar muy positivo o puede generar una tremenda respuesta de rechazo por la amenaza que eso puede significar a mis hábitos, porque me desafía la manera en que hago las cosas. Y como a nuestro cerebro no le gusta que lo cambiemos de hábito, lo que genera es una respuesta a veces mucho más defensiva frente a eso. Entonces, por lo menos tenerlo claro de que este es un tema que tenemos que gestionar. Entonces, acá está esta lámina de por qué necesitamos desarrollar habilidades de manejo emocional cuando queremos liderar e influir en otros. Porque todas las palabras, las acciones, los gestos, todo produce un impacto emocional y todas nuestras reacciones denotan en los demás y se contagia. Incluso hay estudios que los equipos están en el mismo tono emocional después de 2 horas. Y el que da como el punto más importante es la persona que está a cargo. Y las amenazas y las descalificaciones activan la ansiedad porque activan el mecanismo de sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, manejo emocional, es que nosotros tomemos decisiones basadas en las emociones, pero no comandados por ellas, no a través de este circuito corto, no con un arrebato, no con un impulso inadecuado, sino que elijamos cómo queremos salir al mundo. Y eso implica conectarme y usar la información de las emociones, porque si yo veo resistencia en el otro, a lo mejor puedo, y no a lo mejor debo, hablar con el otro de cuáles son sus temores, cuáles son sus aprensiones, y eso es porque esa información emocional está ahí, y por más que yo no quiera ver el mundo emocional, va a estar igual en mí y en el otro. Y lo que se ha visto que sucede es que las emociones negativas, hay autores que prefieren hablar de desagradable y de incómoda, porque lo negativo pareciera que es malo, pero las emociones negativas son súper necesarias, porque nos hablan del peligro, nos hablan antes que la razón, nos ayudan a focalizar en la amenaza. Y lo que hacen las emociones negativas, en el fondo, restringen nuestro repertorio de conducta, restringen nuestra percepción, nuestra atención, nuestra memoria, y focalizan a un par de alternativas para poder funcionar rápido frente a algo que yo percibo como una alarma, como un peligro, como una amenaza. Por lo tanto, no abre opciones. Por eso es que las emociones negativas se vinculan a la sobrevivencia. Y estas emociones son súper necesarias. No se trata de que nosotros no tengamos emociones negativas. Lo que sí es importante es que no nos podemos quedar de manera crónica en emociones negativas. Porque si yo me quedo crónicamente en emociones negativas, lo que sucede es que terminamos generando ambientes tóxicos, nos transformamos en personas tóxicas, porque las emociones negativas, si se hacen permanentes, suben el cortisol. Nosotros el cortisol, en el día tenemos un pic de cortisol, pero después el cortisol baja, y si el cortisol se mantiene siempre en alto, vamos a tener un problema de toxina en el cuerpo. Y cuando las emociones negativas se hacen crónicas, ese cortisol queda pegado en alto y no solamente nos podemos enfermar, sino que además, como restringe el repertorio, yo no me voy a poner a hacer innovación, no voy a estar abierta a escuchar al otro, a hacer un cambio en relación a cómo estoy trabajando o a la cultura que tenemos, como para dejar que el otro influya en mí y me convenza de que es bueno utilizar estos datos, que es bueno compartir los datos, que es bueno tomar decisiones en base a los datos, todo eso que es necesario porque pasa a través de las personas. Entonces es importante entender eso, porque acá yo les puse un mapa de cuando queremos implementar cambios complejos y saber que en los cambios complejos, si yo logro que la visión esté claro, que hayan habilidades, que hayan incentivos, que hayan recursos y que haya un plan de acción para generar un cambio, logro el cambio. Pero, por ejemplo, cuando no hay visión, aunque se dé el otro elemento, lo que genera es confusión. Cuando no hay habilidades para hacernos cargo del cambio, y en este caso de la transformación digital, de todo lo que significa funcionar en torno a datos, si no hay habilidades para que yo entienda, para que yo tome datos, para que yo maneje los datos y para que lo entienda, porque además yo no soy experta a lo mejor en el tema de datos, pero viene alguien que sí lo es y me lo explica en complicado, y me lo explica enredado, y me lo hace confuso, y yo siento que ya no me subí a ese carro,
lo que se va a generar si no siento las habilidades es ansiedad. Si no hay incentivos adecuados, va a haber resistencia. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer distinto? ¿Para qué vamos a hacer de otra manera las decisiones? Además, igual nos va bien, por ejemplo. Se va a generar frustración. Si no hay recursos para implementar esto, lo que va a haber es frustración. Y si no hay un plan de acción, lo que va a haber es permanente vueltas a comenzar, reproceso, de nuevo, y eso lo único que hace es perder credibilidad. Entonces, frente a los cambios complejos, no se olviden de que lo más probable es que las personas tengan percepción, o sea, se generen emociones más negativas, no porque sean malas, sino porque se les desafía lo que nosotros más valoramos, que son nuestros hábitos. Entonces, ojo con eso. ¿Y por qué es importante instalar positividad? Porque lo que hace el cerebro cuando está en emociones positivas es que se amplía el repertorio, tenemos más recursos, incluso hay toda una teoría de la ampliación de recursos físicos, recursos emocionales, recursos sociales, recursos intelectuales. Incluso se habla de que el cerebro se lubrica con las emociones positivas. Si yo estoy en emociones positivas, voy a estar más dispuesto a escuchar al otro, voy a ampliar mi repertorio de conducta, voy a mirar la situación de distintos lados, voy a tener una percepción más amplia de la situación. Y por eso se vincula a nuestra capacidad de creatividad, de innovación, de hacer cambios, desde las oportunidades que genera. Entonces, esto de instalar positividad no tiene que ver con que yo sea psicóloga o con la buena onda entre las personas, no. Es porque pasan cosas distintas cuando estoy en emociones negativas a cuando estoy en emociones positivas. Y van a haber ambas, y ambas son necesarias. Ojo con quedarse en emociones negativas crónicamente, porque eso se genera toxina. Y lo otro que les quería mostrar, este estudio de Cameron. Cameron hizo un estudio súper profundo en muchas empresas, tomó muchos datos, él sí que hizo Big Data, tomó montones de datos, hizo una cantidad de logaritmos con los datos y llega a la conclusión, y lo pueden ver en este libro, llega a la conclusión de que la energía positiva, la capacidad de que yo cuando me relacione genere una energía positiva, contagie positivamente al otro, es 4 veces más predictor de la excelencia en el desempeño que la información técnica o estratégica o de negocio que sea, o mi capacidad de influir por el cargo. O sea, cuando nosotros somos capaces de instalar relaciones, o sea, una relación positiva, vamos a lograr mucho más en nuestro desempeño que si no lo hacemos. ¿Mm? O sea, si es neutra, menos. Ahora, si además generamos en el otro emociones negativas, ¿para qué decir? Ahí sí que es mucho más complicado, mucho más complicado. Esto se los voy a dejar porque ustedes lo pueden ver, y esto también. Acá yo puse lo que se ha estudiado, no en relación a las personas, sino que en relación a los equipos. Y esto pasa por lo que ya vimos. O sea, equipos en emociones negativas tienen peores resultados. Por lo que vimos de las emociones negativas, si es que ese equipo está de manera crónica en una emoción negativa. Y equipos en emociones positivas tienen mejores resultados. Entonces es importante saber hacer buenos diagnósticos, y si yo veo que el otro o el equipo está en una emoción más negativa, mi desafío es cómo rediseño eso y cómo instalo positividad para que pase lo que yo mostré antes. Y lo último, esto también se los voy a dejar para que lo lean porque quiero dejar algunas preguntas. Pero esto es porque desde el liderazgo tenemos que preocuparnos de gestionar las emociones negativas para que no se hagan crónicas e instalar positividad como parte del desafío de liderazgo. Y esto a lo mejor ya lo leyeron, pero se sabe que los líderes que están en emociones más negativas movilizan menos a los colaboradores. O sea, cuando una persona comete un error y yo empiezo ahí a decirle que cómo es posible, y a criticarlo y a destruirlo porque se equivocó, voy a paralizar más a esa persona. Es mejor que rápidamente yo le diga ya, ok, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a poder salir de esto? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué hacemos? Ahora, eso no significa que después no me junte con la persona y no le diga por qué le pasó, por qué se equivocó, qué sucedió, cómo lo vamos a hacer para que no pase de nuevo. Pero en el momento solo paralizo más al otro si empiezo a desbordarme yo desde mi rabia, mi enojo, mi frustración. El optimismo
ayuda y se contagia. Y esto de que la regulación emocional es como Goleman llama a la regulación emocional como un camino en las dos direcciones dentro del sistema nervioso. El dibujo acá está el cerebro y el corazón, pero en realidad esto pasa dentro del cerebro. Esto de que el corazón tiene que ver con las emociones, en realidad es porque el corazón late más fuerte por las hormonas, los químicos que se producen en las distintas emociones, pero en realidad es dentro del cerebro que tiene que haber el camino de ida y vuelta entre el sistema límbico y la corteza, que el sistema límbico informe a la corteza si lo que se está generando son emociones negativas, emociones positivas, y que la corteza haga de gerente eficiente del mundo emocional. Y esto sí es lo último que ya voy a comentar, que tiene que ver con algo que se desprende de lo que ya dije. Hay dos grandes desafíos en la gestión emocional propia y de las relaciones. Uno es administrar y regular nuestras emociones negativas para que no se hagan crónicas, y la otra es instalar en nosotros y en otros emociones positivas. Hoy día hay muchísima evidencia, hay muchas lecturas, muchas charlas TED, muchas cosas en YouTube. Obviamente que hay cosas buenas y cosas malas, como en todo, pero hay mucha información. ¿Cómo hacer esto? ¿Cuáles son las estrategias para gestionar emociones negativas en mí, en el equipo, en el otro que yo quiero influir, y cómo instalar cómo instalar emociones positivas en mí y en el otro si quiero influir? Y en el material les voy a dejar este ejercicio. Este ejercicio es una invitación a hacer como un diagnóstico para yo lograr un objetivo. Si yo quiero lograr un resultado, ¿en quién tengo que influir? Y poner desde las personas más importantes a las menos importantes en estos círculos. La gente más importante en la cual yo quiero influir la pongo en el primer círculo, y así hacia afuera. Y luego hacer este diagnóstico. A esta persona, ¿cómo es mi clima emocional en la relación? ¿Tengo más positividad, es neutro, tengo más negatividad? ¿Cuál es la principal inquietud? Saber leer al otro, saber entender cuál es el contexto interpretativo, el contexto en el cual el otro toma esta información y qué emoción se le genera. Y luego trabajar explícitamente con esta persona para poder efectivamente trabajar juntos e influir en el otro, sabiendo cuál es su inquietud, sabiendo qué le genera esta propuesta que yo llevo para efectivamente lograr resultados. Así que eso es lo que me gustaría transmitirle, porque además creo que es un tema relevante no solamente para el mundo laboral, es para toda la vida, porque si hay algo que es crónico y terminal, el manejo emocional. Así que muchas gracias y no sé, en este rato que nos queda, ver si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Verónica. Les damos la opción a todos de que puedan escribir a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas, y nosotros las podemos ir leyendo. Incluso si alguien quisiese hablar, nos avisa por el chat y Catherine les puede activar sus micrófonos. Yo podría hacer, mientras se anima otros, yo podría hacer una pregunta, Verónica. En los equipos de Analytics se da una condición muy especial, y es que son equipos conformados por personas que vienen de distintas culturas. Eh, hay personas que son ingenieros en informática, hay personas que son ingenieros industriales, hay personas que estudiaron negocios, hay personas que estudiaron estadística, hay personas que estudiaron matemáticas, y a veces de otras disciplinas. Todos estos personajes se juntan y hay que liderar a estos equipos que tienen condiciones muy distintas. Yo me imagino que es bien distinto a liderar a un equipo donde hay solo ingenieros comerciales o hay solo estadísticos, porque hay un lenguaje común, porque hay una cultura común. Pero cuando existe esta diversidad de cultura, diversidad de orígenes, entonces los desafíos para el liderazgo se hacen probablemente más complejos. ¿Cuáles dirías tú que son como los puntos clave en situaciones como esta? Mira,
Pablo, efectivamente, mientras más diversidad hay, más posibilidades de conflicto se generan. Por lo mismo que tú decías, porque mientras más distinto sea la manera del otro de entender el mundo, de procesar la información, más posibilidades de conflicto hay. Ahora, justamente lo que la literatura señala es que los equipos los equipos que tienen mejor desempeño son los equipos diversos. Porque es cierto cuando tú dices, claro, puros ingenieros comerciales como que sintonizan en la misma frecuencia, pero también dejan de ver lo mismo. Dejan de ver lo mismo. Si tú juntas a puros sociólogos, van a sintonizar súper bien, pero van a dejar de ver cosas. O lo mismo si juntas a puro ingeniero, estadístico, etc. O sea, va a haber una posibilidad de sintonizar rápidamente, de empatizar más fácil. Es más fácil empatizar con la gente que es más parecida a mí, valóricamente, si somos del mismo grupo de políticos, si somos del mismo credo, si además nos gusta el mismo equipo de fútbol, o sea, todo eso hace que empaticemos rápido. Y además con esta neurona espejo, las neuronas espejo explican el nivel más básico de empatía. Entonces parece que nos llevamos súper bien porque además estamos todos en la misma frecuencia. Pero se pierde mucho. Entonces ahí, frente a tu pregunta, más que evitar tener equipos diversos, ojalá nosotros intencionemos equipos diversos. Ojalá intencionemos equipos diversos, pero eso significa tener mucho más desarrollo de habilidades interpersonales para resolver ese conflicto. Y eso tiene que ver con, primero, mirar que el conflicto se puede trabajar, que el conflicto no es negativo en sí mismo, que no hay que huir del conflicto, que el conflicto puede ser constructivo y eso nos permite un mayor nivel de desempeño. Primero, tener una mirada positiva al conflicto, no como algo negativo. Y muchos equipos abortan misiones cuando entran en conflicto. No, esto no funcionó. No nos llevamos bien, no nos peleamos, no, chao, yo me voy de acá. Y abortamos cuando entramos en conflicto, cuando el conflicto puede ser el tremendo motor de un nivel mayor de desempeño. Entonces hay que mirar el conflicto con un paradigma, con una creencia más positiva. Segundo, hay que tener habilidades para enfrentar bien el conflicto y eso pasa por habilidades de comunicación, por esto mismo que vimos de manejo de emociones. O sea, si frente al conflicto yo me empiezo a frustrar, me empiezo a enojar y me voy por el circuito corto, en una reunión le digo al otro que es un estúpido, por ponerlo bien caricaturesco, voy a tener problemas. Voy a tener problemas de poder coordinarme con el otro. Entonces, ¿requiere más habilidades? Sí, más habilidades interpersonales, más habilidades de gestión personal, pero por otro lado, lo que se obtiene puede ser muchísimo mejor. Vale la pena.